Hace poco más de 50 años, el mundo del entretenimiento electrónico se resumía en dos rectángulos grises y un punto cuadrado que rebotaba de un lado a otro en una pantalla negra. Se llamaba Pong. Era rudimentario, plano y desde luego nadie en su sano juicio lo habría confundido con la realidad. Sin embargo, ese pequeño punto rebotando era el inicio de una progresión tecnológica que hoy nos permite caminar por mundos virtuales fotorrealistas, sentir el peso de objetos que no existen y conversar con inteligencias artificiales que parecen tener una chispa de conciencia. Si proyectamos esa misma línea de avance hacia el futuro, aunque sea a un ritmo mucho más lento, llegaremos inevitablemente a un punto en el que los juegos y las simulaciones sean absolutamente indistinguibles de lo que llamamos vida real. Esta idea no solo es una fantasía para entusiastas de la computación, se ha convertido en una de las discusiones filosóficas y científicas más profundas de nuestra era. La lógica detrás de esto es desarmante por su sencillez. Si una civilización, ya sea la nuestra o cualquiera otra en el cosmos, sobrevive lo suficiente como para desarrollar una capacidad de procesamiento masiva, lo más probable es que decida crear simulaciones de sus propios ancestros o de mundos posibles. Si ese momento llega, no habrá una sola simulación, sino miles o millones de ellas. En ese escenario, las probabilidades matemáticas dictan una sentencia curiosa. La posibilidad de que nosotros estemos viviendo en una realidad base, o sea, la original, es de 1 entre 1000 de millones. El filósofo Nick Bostrom formalizó este pensamiento en 2003 a través de lo que hoy conocemos como el trilema de Bostrom. Su argumento sostiene que al menos una de tres afirmaciones debe ser cierta. La primera es que las civilizaciones suelen extinguirse antes de alcanzar la capacidad tecnológica para crear tales simulaciones. La segunda es que, incluso si alcanzan esa capacidad por alguna razón ética o técnica, deciden no ejecutarlas. Y la tercera es que, si las dos anteriores son falsas, entonces, casi con total seguridad, estamos viviendo en una construcción digital ahora mismo. Lo curioso es que esta teoría ha saltado de los despachos de filosofía a los laboratorios de física. Algunos científicos han comenzado a observar el universo no como una acumulación de materia y energía, sino como una estructura de información. Al analizar las leyes de la física a escalas extremadamente pequeñas, aparecen límites que recuerdan sospechosamente a las restricciones de un software. Existe, por ejemplo, la longitud de Planck, una unidad de medida tan minúscula que por debajo de ella el espacio y el tiempo parecen perder su sentido. Para muchos, esto se asemeja a la resolución de una pantalla. No importa cuánto te acerques a una imagen, eventualmente llegarás al píxel, el bloque básico que ya no puede dividirse más. Si el universo fuera analógico e infinito, no debería haber un píxel en el tejido de la realidad, pero las matemáticas sugieren que sí lo hay. Otro aspecto que levanta sospechas entre los defensores de esta hipótesis es el comportamiento de la luz. En nuestro universo, nada puede viajar más rápido que aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué existe un límite de velocidad universal? En el contexto de una simulación, la velocidad de la luz podría interpretarse como la velocidad máxima de procesamiento del hardware sobre el que ocurre nuestra realidad. Es la tasa de refresco del sistema, el límite que el procesador no puede superar sin que la coherencia del mundo se rompa. Incluso la física cuántica, con sus comportamientos extraños y contraintuitivos, encaja en este rompecabezas. Uno de los fenómenos más famosos es el efecto del observador. Las partículas subatómicas parecen comportarse como ondas de probabilidad hasta que alguien las mide o las mira. En ese momento deciden una posición fija. En el desarrollo de videojuegos modernos, los programadores utilizan una técnica llamada
renderizado por proximidad. El motor gráfico no dibuja todo el mapa del juego al mismo tiempo, porque eso consumiría demasiados recursos. Solo genera los detalles de la habitación en la que se encuentra el jugador. Lo que no estás mirando simplemente no existe como una imagen detallada hasta que giras la cabeza. Para algunos físicos, el hecho de que el universo solo parezca definirse cuando lo observamos es el método de optimización de recursos más eficiente jamás diseñado. Esta perspectiva cambia por completo nuestra forma de entender los grandes misterios del cosmos. La paradoja de Fermi, que se preguntó por qué no hemos encontrado rastros de otras civilizaciones inteligentes a pesar de la inmensidad del espacio, tendría una respuesta sencilla y algo desalentadora. Quizás no hay nadie más allá afuera porque no han sido programados en nuestra instancia del servidor. El universo que vemos, con sus miles de millones de galaxias, podría ser simplemente un fondo de pantalla, un decorado de alta resolución que solo sirve para darnos un contexto, pero que no está destinado a ser visitado. En los círculos de poder de Silicon Valley, esta idea se toma tan en serio que existen rumores sobre magnates que financian investigaciones para develar los secretos e intentar hackear la realidad. Buscan anomalías, errores en el código o lo que en el lenguaje de los videojuegos llamaríamos glitches. La idea es que, si somos una construcción digital, debe haber una forma de interactuar con el sistema operativo que nos sostiene. Es una versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón, donde los prisioneros solo ven las sombras de la realidad proyectadas en la pared y creen que eso es todo lo que existe, sin sospechar que afuera hay un sol y un mundo real. Sin embargo, si aceptamos que somos parte de una simulación, surgen preguntas que van más allá de la ciencia. ¿Quién es el programador? ¿Es una civilización humana del futuro estudiando su pasado o es algo completamente ajeno a nuestra comprensión? ¿Qué sucede si el experimento termina y alguien decide apagar el servidor? Estas cuestiones transforman la tecnología en una forma de teología, ya que ya no buscamos a Dios en las nubes, sino en el código fuente de las leyes de la física. Incluso si logramos demostrar que vivimos en una simulación, la pregunta sería ¿qué valor tiene nuestra experiencia? Si el dolor que sentimos, el amor que experimentamos y la belleza que observamos son el resultado de procesos algorítmicos. ¿Los hace eso menos reales? Para alguien dentro de un sistema, la realidad es aquello con lo que puede interactuar y lo que tiene consecuencias en su vida. No importa si los átomos son esferas de materia o líneas de código, el impacto en nuestra conciencia es exactamente el mismo. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando. Estamos creando inteligencias artificiales cada vez más complejas y mundos virtuales donde la gente pasa gran parte de sus días. Sin darnos cuenta, estamos recorriendo el mismo camino que, según la teoría, recorrieron nuestros creadores. Llegará el día en que nosotros mismos pongamos en marcha una simulación con seres que se pregunten por su origen, que miren a sus propios cielos digitales y calculen las probabilidades de ser reales. En ese momento habremos cerrado el ciclo. Lo más inquietante de todo este razonamiento es que no requiere grandes saltos de fe, sino una simple observación de la tendencia actual. Si el progreso no se detiene, la creación de realidades simuladas es inevitable. Y si es inevitable, lo más probable es que ya haya ocurrido. Al final, quizás la mejor prueba de que no somos la realidad base es nuestra propia obsesión por intentar crear una. Un equipo de físicos de la Universidad de Washington propuso hace unos años una prueba específica para detectar si el espacio-tiempo es una red discreta en lugar de un flujo continuo. Sugirieron que, si vivimos en una simulación, los rayos cósmicos de alta energía viajarían de forma distinta dependiendo de su dirección, siguiendo las líneas de la cuadrícula del procesador. Hasta ahora, los resultados no han sido concluyentes, lo que significa que, si el programador existe, ha hecho un trabajo de optimización tan perfecto que ha logrado ocultar las costuras de su obra incluso ante nuestros ojos más agudos.